Bien, y día después de elecciones, también día para equipos consultores aquí en Subrayado y Canal 10 y para el sociólogo Ignacio Suaznavar, director de Opinión Pública de Equipos. Ayer estuvimos compartiendo toda la jornada, Nacho. Estuviste dando los resultados a las 20:30 del operativo especial de boca de urna y también proyección de escrutinio en los circuitos. Y luego de esos resultados, bueno, se desataron las reacciones que se desataron, que también las tuvimos aquí. Pero hoy es un día de mirar con un análisis más frío el resultado de ayer. Sí, efectivamente, como siempre, estas elecciones son removedoras, estas elecciones marcan el tono de lo que viene. Y bueno, y como decíamos ayer, desde alguna lectura hay algunos ganadores evidentes o algunos partidos que se muestran fortalecidos por razones distintas. Creo que todo el mundo puede decir que algo ganó. En el Partido Nacional es notorio que cierra una interna conflictiva de manera armoniosa, cierra además por lo menos ayer en el discurso. En el discurso, nominando la fórmula en el día mismo ayer, y lo que luce, de la que parecía en principio la más amenazante de las tres internas, por lo menos como tú decís hasta ayer, no parece haber sido fuente de conflicto, manteniendo su nivel de votación, incluso incrementándolo un poquito respecto a elecciones anteriores y ampliando de alguna manera la oferta de candidatos de un partido con dos sectores históricos, ahora tres corrientes con fuerza relevante, digamos, dentro del Partido Nacional. En el Partido Colorado, una votación sorpresiva en su magnitud, la votación más alta de las últimas elecciones del Partido Colorado, con un resultado muy contundente sobre el final del economista Ernesto Talvi. Él decía ayer, gané en la hora con un gol de cabeza. Bueno, yo diría que en la hora hizo 4 goles de cabeza, no fue un 1-0 en la hora, sino fue no sé si un 4-0, pero por lo menos fue un 2-3-0 en la hora, con una recta final muy contundente, y es un ganador también. Creo que el Partido Colorado logra, también por el lado de Sanguinetti, es decir, por los dos, logra un fortalecimiento de su estructura de competencia y una muy buena votación en el día de ayer. Y el Frente Amplio, por más que votó dentro de lo esperado, un poco menos que la elección anterior, también ha logrado la renovación de su oferta de candidaturas, cosa que hace un año no era un escenario nada cierto, es decir, era una gran incertidumbre que tenía el Frente Amplio. Hoy hay 4 candidatos que con sus características diferentes, algunos que votaron un poquito mejor, otros un poquito peor, pero todos lucen candidatos sensatos que se pueden proponer consolidar el futuro del partido. La duda es el corto plazo, pero está claro que en el mediano plazo ahí hay una oferta de candidaturas interesante. Entonces, en el balance marca las internas quiénes van a ser los referentes. Vamos a tener a Daniel Martínez, Lacalle Pou y Talvi. Es un menú un poquito inesperado, quizás más por el lado de Talvi de lo que suponíamos. Ahí se abren algunas dinámicas y van a estar también, obviamente, si el candidato era Sanguinetti, pero si el candidato es Talvi, pueden asumir características distintas, que es esta zona de superposición en el electorado, entre el electorado del Partido Nacional y el Partido Colorado. ¿Qué electorados se disputan? Bueno, desde hace ya 15, 20 años hay una parte del electorado, definida ideológicamente del centro hacia la derecha, que no es ni blanca ni colorada, o es las dos cosas, se siente igual de cómoda votando a cualquiera de los dos partidos, y en campaña hemos visto, en la elección del 2004, en la elección a favor de Larrañaga, en contra de Guillermo Stirling, que era el candidato del momento. En el 2009, en la recta final, a favor de Bordaberry y en contra de Lacalle Herrera, que tuvo una recta final peor que el inicio de campaña. En el 2014, menos evidente, pero en un momento pareció crecer Bordaberry y luego caer a favor de Lacalle Pou, y ahora puede ocurrir alguna zona de trasvase, porque evidentemente ahora el Partido Nacional y el Partido Colorado entran en la fase de cooperación y conflicto. De eso habló el economista Talvi hoy. Y es así. Necesitan cooperar para construir un gobierno de coalición, pero también van a estar compitiendo. Y eso es una situación que no está exenta de riesgos en términos del manejo, digamos, de la coalición. En cambio, el Frente Amplio terminó la competencia y entra ahora en la fase de cooperación. Eso es lo que ha ocurrido en elecciones anteriores. Bien, ahora está el tema de la negociación de la fórmula, tanto para el Frente Amplio como para el Partido Colorado. Sí, correcto. Eso es algo que en las últimas elecciones ha llevado días, semanas o incluso hasta un mes. A veces no es una evidente la solución, hay que contemplar muchas cosas, hay que contemplar, por supuesto, cuestiones electorales. Creo que lo decía hace un ratito Martínez. Estamos en una competencia electoral. Decía también alguien que atraiga votos. Por supuesto. ¿No? Hay cuestiones electorales en el sentido de atraer votos. Pero también hay que pensar en el día después.
en un futuro gobierno, y también hay que pensar en los equilibrios políticos internos, y también hay que pensar en algunas definiciones que, por ejemplo, el Frente Amplio tomó en materia de paridad de género, ¿no? Entonces hay un montón de variables que hay que considerar en conjunto y que terminarán definiendo las fórmulas restantes. ¿Podemos saber un poco más a propósito de las decisiones de ayer? ¿Quiénes fueron los que votaron a quién, teniendo en cuenta sexo, edad, etcétera? Sí, primero vamos a repasar un poquito los niveles de participación, que era una de las grandes incógnitas del día de ayer. Finalmente votó el 40% de los uruguayos, un poquito más, como vamos a ver en la placa. El 40 votó, es un poco más que la elección anterior. 3 puntos más. 3 puntos más que la elección anterior. Vamos a ver la serie en el siguiente gráfico. La participación venía cayendo sistemáticamente, elección tras elección, y ahora hay una leve recuperación. No llegamos al nivel del 2009, pero es un poco mayor que la del 2014, con 3 internas más competitivas, mientras en el 2014 había solo una con una competitividad en serio, y por ahí, si se quiere, se disipa una de las grandes preocupaciones o sombras que podía haber sobre el grado en que los uruguayos se estaban involucrando con la política. Luego de esto vamos a ver un poco lo que fue la distribución por partido. Casi la mitad de los votantes de ayer fueron a votar la interna del Partido Nacional. Un 26% fue a votar en la interna del Frente Amplio, un 19% en la interna del Partido Colorado, que fue más que en otras elecciones, 5% en Cabildo Abierto. Cuarta fuerza política. Cuarta fuerza política, y como anunciamos ayer, a las 20 y algo, alrededor de 21 horas, la votación de Cabildo Abierto superó la votación de todo el resto de los partidos sumados, incluso aquellos que tenían competencia como el Partido de la Gente. Entonces, una demostración de fuerza importante, digamos, de Cabildo Abierto, en una elección donde no tenía interna, sino que era básicamente un ejercicio de reivindicación de identidad o de apoyo a sí mismo. ¿Qué ha ocurrido en elecciones anteriores? En realidad, como vamos a ver en la siguiente placa, el Partido Nacional en las últimas 4 elecciones, incluyendo la de ayer, ha votado en general muy bien en la interna. En las últimas 3, de hecho, en 2009, 2014 y 2019, es el partido que mayor proporción tuvo de votos en la interna. La proporción de votos del Partido Nacional cae de 48 a 47 entre el 2014 y el 2009, a pesar de que la cantidad de votos al Partido Nacional aumenta, porque como aumenta la participación total, el porcentaje rinde menos. El Frente Amplio, que tuvo 2 muy buenas elecciones de participación, 43 y 41, digamos, en 2004 y 2009, bajó a 35 en el 2014 y ahora baja a 26, también baja un poco su caudal de votantes, aunque supera la línea de 250.000, que era un poco como un objetivo fijado en el Frente Amplio, y el Partido Colorado, que bueno, la última elección que votó realmente bien fue la del 99, antes de la crisis. Pero luego de esa elección de la crisis, es la mejor elección que ha hecho el Partido Colorado en cantidad y en proporción de votos desde el 2004 hasta la fecha, lo que muestra evidentemente también una recuperación. Ahora, ya sabemos que el porcentaje de votación que tiene un partido en la interna no necesariamente se repite en octubre. Claro. Eso es una regla, porque en elecciones anteriores, hasta el 2014 incluso, se especuló mucho de que de gente que leía directamente la traslación de votos de la interna a octubre. Eso no es así, porque en realidad el 60% de la gente no participó en la elección de ayer. Entonces, cuando entre ese 60% a votar, los porcentajes pueden cambiar radicalmente. Y ahora, si te parece, vamos a repasar algunas características, lo que tú preguntabas, Blanca, sobre cómo se votó en la interna blanca. La diferencia, la calle Pou tuvo un liderazgo tanto en el interior como en Montevideo, pero mucho más marcado en Montevideo. En Montevideo llegó a superar el 60% de los votos. El segundo lugar en Montevideo fue para Sartori, un poco arriba de Larrañaga. En el interior fue al revés, Larrañaga un poco arriba de Sartori. Estos son datos de nuestra encuesta boca de urna, que no son exactamente iguales a los de la Corte Electoral, pero son muy parecidos. Bien. La estructura de las conclusiones es efectivamente la misma. Entonces vemos como ha sido también en elecciones anteriores, un Lacalle Pou más fuerte en Montevideo que en el interior del país, pero también liderando, en este caso, en el interior del país, la interna del Partido Nacional. ¿Qué pasa cuando vemos la votación del Partido Nacional en función de la edad? Bueno, Lacalle Pou ganó en todas las franjas etarias, en todas, pero aumenta significativamente el apoyo a Lacalle Pou a medida que aumenta la edad. Allí lo vemos. Es entre los de 61 y más donde Lacalle Pou tuvo un nivel de votación más alto, 59%. Ahí ni Sartori ni Larrañaga llegaron al 20%, mientras que si nos vamos a los jóvenes, Lacalle Pou gana, pero ahí
Sartori y Larrañaga crecieron en términos relativos respecto a lo que votaron en otros segmentos de edad. Y estas son características marcadas, digamos, de la interna del Partido Nacional. En la siguiente placa vamos a ver cómo votó por región la interna del Partido Colorado. Tenemos también, en la interna del Partido Colorado los contrastes son enormes, son muy grandes y muy interesantes. En primer término, por región. La votación en el interior, leve ventaja de Talvi, 47-40. En Montevideo fue más de 2-1. O sea, realmente el aluvión que termina dando esta ventaja sorpresiva de Talvi fue en la capital del país. ¿Qué pasa cuando vemos la interna colorada en función de la edad, que es la siguiente placa? Vemos prácticamente también un contraste muy fuerte. Si nosotros nos vamos a los más veteranos del partido, a los de 61 y más, Sanguinetti estaba una cabecita arriba. Que es lo que decíamos el miércoles pasado. Es decir, los jóvenes en realidad tienden a votar menos. Bueno, resulta que los jóvenes tendieron a votar en el Partido Colorado y fueron los que terminan dando una ventaja más contundente hacia Talvi. No solo los jóvenes 18 a 25, sino también la segunda franja de 26 a 40. La ventaja ahí de Talvi sobre Sanguinetti es efectivamente muy contundente y es donde la diferencia se hace más amplia. Avanzamos en la información, vemos la siguiente placa, la interna del Partido Colorado por educación. Pocas veces he visto, en 25 años de analizar datos de opinión pública electoral, un contraste tan fuerte como en este caso. En general siempre hay algunos matices en cómo votan los candidatos en distintos segmentos, pero esto es tremendo realmente. Entre los colorados que votaron ayer de educación primaria, el 64% votó a Sanguinetti contra el 22% de Talvi. 3-1. Triplica. Triplica. Eso se va diluyendo en el ciclo básico bachillerato y en el nivel terciario es exactamente inverso, más de 3 veces y media la diferencia de Talvi sobre Sanguinetti. Entre los colorados de educación terciaria, 71% Talvi, 22% Sanguinetti. Entonces acá también hay un perfil muy claro que habla de un partido colorado que tiene dos líderes de sectores que se complementan muy bien. Convocan diferentes, sí. Exactamente. Y por lo cual, seguramente el partido necesita a los dos sectores para retener, porque los dos tienen llegadas a públicos muy distintos. Y finalmente, en el Frente Amplio, si nosotros vemos la votación del Frente Amplio por región, tenemos una curiosidad. Uno diría, bueno, Daniel Martínez, el intendente de Montevideo, quizá votó mucho mejor en Montevideo que en el interior. No, es al revés. En Montevideo, donde el Frente Amplio no votó demasiado bien en general, votó más bien pobremente, pero una elección bastante dividida en el Frente Amplio de Montevideo, donde 36% Martínez, 26 Cose, 22 Andrade y 14 Vergara. En el interior es donde Martínez saca la ventaja más contundente, 56%, mayoría absoluta de los votantes del Frente Amplio votando a Martínez en el interior, muy parejito Cose y Andrade y un poco más abajo Vergara. Y finalmente, por educación, también cambios interesantes en la interna del Frente Amplio. Los Frente Amplistas de educación primaria votaron muy contundentemente a Daniel Martínez, 61%, el ciclo básico 50%, ya en bachillerato y en el nivel terciario crecen fuertemente los otros candidatos, cae Martínez, Andrade tiene un desempeño relativamente parejo, Cose crece un poquito, aunque cae un poquito entre los universitarios, y el que tiene el perfil más claramente volcado hacia el sector universitario es Vergara, donde hay una linealidad más clara, digamos, entre los menos educados y los más educados del partido. Pero bueno, también por educación en el Frente Amplio vemos diferencias que son interesantes de analizar. Bien, esto de alguna manera completa el panorama de conocer un poco más cómo fueron los votantes que terminaron definiendo esta elección en favor de uno y otro. Viene ahora una etapa totalmente diferente en materia de campaña y de enfoque de la campaña. Sin duda. Ahora la dinámica es completamente distinta. Yo creo que por un lado, como decíamos hoy, el Frente Amplio termina su conflicto interno, que no fue gran conflicto, fue una campaña muy armoniosa y enfrente a la cooperación. Ha sido en 2009 y 2014 el periodo en el cual el Frente Amplio comienza a crecer y a recuperar posicionamiento. Esto no es un pronóstico, no se puede pronosticar. El Frente Amplio, si hace las cosas bien, puede volver a crecer y si no, quizá no. Pero hay razones para pensar que el Frente Amplio tiene capacidad de crecer sobre lo que hoy están marcando las encuestas de intención de voto. Y en el Partido Nacional y el Partido Colorado, con desafíos distintos, en principio los dos con buenas perspectivas, digamos, porque vienen cerrando buenos procesos en el primer semestre del año, y tienen que manejar de manera inteligente esta
cuestión del conflicto que no solo les involucra a ellos, porque hay otros actores como Cabildo Abierto, por ejemplo, Partido de la Gente, Partido Independiente, que hay que ver cómo también articulan, digamos, en esa coalición, posible coalición de oposición que aspira a gobernar el país desde el 2020. Ignacio Sosnávar, muchas gracias. Un placer. Seguimos conversando.